Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar juntos y poder compartir esta mañana la palabra del Señor. Quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 9. Vamos a estar leyendo el versículo 31. Hechos capítulo 9. Voy a estar leyendo el verso 31. Por favor, acompáñeme ahí. Cuando usted lo tenga, dice amén. Amén, hermano. Dice así la palabra del Señor. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo quiero leer una vez más. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Fíjese que al leer este pasaje, pareciera, hermano, que la iglesia no tenía ningún problema. Cuando la Biblia dice, y tenían paz, pareciera que estaban en un tiempo de reposo, pero cuando usted examina, en realidad, los textos aledaños, los contextos de este pasaje, se da cuenta que en realidad la iglesia está siendo perseguida. Se da cuenta que la iglesia está siendo atribulada, que la iglesia, muchos de sus miembros están muriendo por causa de la persecución, por causa de la persecución de los cristianos. Y entonces dice uno, ¿y a qué paz se está refiriendo? En realidad se está refiriendo a la paz que Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cuántos dicen amén? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aún estando en la tribulación y la angustia, se puede mantener uno en paz, sabiendo que nuestra ayuda viene del Dios de los cielos. Se puede vivir en paz en medio de la tormenta, sabiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. A esa paz se refiere. Pero al revisar bien el pasaje, habla de paz, habla de fortalecimiento, habla de edificación, y no es para menos. Usted recuerda que la iglesia del principio recibió una dotación de Dios, hermano, sumamente elevada. Una dotación del Espíritu, me refiero. Acababan de recibir en el capítulo 1, capítulo 2, acababan de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura, explicaba yo en alguna reunión de discipulado, a esa llenura del Espíritu Santo no me refiero como la experiencia donde uno siente el Señor y llora en su presencia y siente algo especial de Dios, siente su presencia, le dan ganas de llorar y toda la cosa. No me refiero solamente a eso, porque esa es la experiencia de la llenura. Pero si la llenura no dejó nada, se va a notar más adelante. Aleluya. Si la llenura de Dios solo fue un momento emotivo, una experiencia emocionante, donde uno derrama sus lágrimas o su gozo del Señor, pero pasado mañana, una semana después,
La presencia de Dios no está en uno. Eso quiere decir que solo se emocionó uno en el culto. Aleluya. Solo se emocionó. Pero la clave de la llenura es que te deje en tu interior la paz suficiente para sobrellevar cualquier situación más adelante. Te deje la capacidad de poder soportar aún la tribulación y las angustias. Te deje el don y el talento de poder servirle al Señor en momentos difíciles. Eso significa en realidad la llenura. De tal manera que la iglesia había recibido un poder tan fuerte, hermano, que la iglesia se volvió una iglesia imparable. No había nada que la pudiera detener. Tal es así como el Señor lo había prometido. La iglesia será una iglesia que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Dele un fuerte aplauso al Señor. En nuestros tiempos, casi siempre uno empieza a preguntar, hermano, ¿y por qué será que no tenemos ese tipo de iglesia hoy en la actualidad? ¿Cómo es que esa iglesia tenía tanto poder, tanta fuerza del Señor? ¿Qué era lo que pasaba allá? Fíjese que yo encontré, creo yo, en la palabra, encontré un secreto. Primero, para recibir ese poder. Y segundo, para mantenernos en ese poder. No, el tema de hoy, si le pusiéramos un tema, le podríamos poner el secreto del poder de la iglesia. Pero no me voy a enfocar en el poder y en las manifestaciones. No me voy a enfocar en eso. Lo tocaríamos otro día, tal vez. Me voy a enfocar en cómo es que recibieron el poder la iglesia del principio y en cómo mantenernos con ese poder. Ahí, en ese aspecto es donde quiero detenerme en este tema, esperando que el Dios de los cielos agregue a su palabra la bendición que siempre tiene para que usted y yo podamos comprenderla. Hechos capítulo 1, versículo 14. En el libro de los Hechos, por lo menos aparece 5, 6 veces en realidad, pero voy a ocupar 5 yo, una palabra importantísima para los creyentes, la palabra unánimes. La clave del poder de Dios es estar unánimes. La clave de mantenernos en el poder de Dios es estar unánimes. ¿Pero unánimes en qué? ¿En qué? Bueno, veamos por lo menos 5 aspectos, 5 áreas en las que necesitamos estar unánimes. 1:14 del libro de los Hechos. Ve ahí, por favor. Hechos 1:14. Ahí está, hermano. Dice así: todos estos perseveraban unánimes. La primera vez que dice el libro de los Hechos la palabra unánimes. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga esto. La primera área para recibir el poder de Dios que necesitamos es estar unánimes en oración y en ruegos. Ese es el primer aspecto. Pero yo quiero que usted entienda, hermano, que estos aspectos no son solamente para las iglesias. Queremos una iglesia con poder de Dios, una iglesia con bendición de Dios. Esta es una clave. Pero es exactamente la misma clave que usted y yo como familia necesitamos para que el poder de Dios llegue a nuestra vida.
Cada familia necesita del poder de Dios. Cada familia necesita de la bendición de Dios. Y la clave es exactamente la misma, tanto para la iglesia como para la familia. Usted quiere ver una familia, una familia bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la bendición de Dios. La familia necesita estar unánimes. ¿En qué? En oración. Y aquí viene el primer problema. Porque una de las áreas que más nos cuesta es la oración. ¿Cuántos dicen amén? No sé si usted sea de mucha oración, pero la verdad es que cuando le invitamos para orar no viene. Dele un aplauso al Señor si se anima. Aleluya. Hermano, ayuno y oración tal domingo. Ay, Dios. Mire, como que uno se alegra cuando va a tener actividades así un poquito dinámicas. Hermano, los que van a ir al partido de fútbol, inmediatamente, hermano. Pero mire, no he dicho quién tiene que anotar. Aleluya. No he dicho todavía quién va a anotar cuando dice, ¿y quién anota? ¿Y quién anota? Preguntan de una sola vez. Pero cuando habla uno de ayuno y oración, dice, ese domingo no puedo, hermano. Aleluya. Ese día como que, fíjese que ese día ya me acordé que tengo algo que hacer. No es fácil la oración. Hay que ser realistas. Necesitamos comprender y entender nuestra realidad, pero necesitamos entender y comprender también, hermano, nuestras limitaciones. Yo necesito conocer cuáles son nuestras fortalezas. En mi persona, por ejemplo, yo necesito saber cuáles son mis fortalezas, pero también necesito saber cuáles son mis limitaciones. ¿Por qué? Porque mis fortalezas pueden servir para que mis limitaciones vayan creciendo. Las fortalezas son aquellas en las que Dios te utiliza. Si tienes un don, si tienes un talento, te gusta la lectura, te gusta trabajar en la obra, te gusta evangelizar, esa es tu fortaleza. Pero si la oración no es tu fortaleza, es tu limitante, hay que trabajar en eso. Hay que ponerle atención, sobre todo cuando descubrimos en la palabra que la razón por la que el poder de Dios cayó en la iglesia del principio fue porque perseveraban unánimes en oración. ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente dice, yo quiero el poder de la iglesia. Hay que orar. Hay que rogar. A mí me encanta la oración. Cuando veo en la palabra me encanta la oración, porque en la oración uno ve muchas facetas en la oración que sirvieron al pueblo de Dios. Por ejemplo, cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, hermano, ¿usted cree que oró Daniel? ¿Usted cree que habrá orado Daniel? O le habrá dicho a Daniel, gatito, no me hagas nada. No, qué esperanza, hermano. Si no estaba viendo frente a él un gatito, estaba viendo leones hambrientos, que cuando lo vieron a Daniel han de haber dicho, nos llegó la cena. Y peor, si alguno era cristiano, ha de haber orado, Señor, gracias por tu cena. No, eso ya es agregado, eso no lo dice la Biblia. Pero yo me sospecho que Daniel era bueno para orar, porque lo dice la Biblia. Daniel, desde el día en que empezaste a orar, le dijeron. Desde el día en que empezaste a orar, y llevaba 21 días de oración. Desde el día en que empezaste a orar, salió la respuesta de Dios para ti, porque eres muy amado en el cielo. Hermano, los de oración son muy amados en el cielo. Por eso es que a los amados les da Dios su poder.
porque lo van a necesitar en el camino. Daniel tuvo que orar seguramente en el foso de los leones, pero a él no era problema para él orar, porque él oraba como solía hacerlo 3 veces al día. Lo metieron al foso de los leones, y cuando todos creían que en la noche se habían devorado a Daniel, solo había uno que estaba esperándolo afuera, el rey, porque el rey también lo amaba. Y pasó toda la noche en vela diciéndole al Señor, orando: Señor, si Daniel es siervo tuyo, Señor, guárdalo. Porque cuando llegó a tocar la piedra del foso, le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones en el foso? Y se quedó todo en silencio, como ahorita. Y allá en el fondo se oyó una voz que dijo: Rey, para siempre vives. El Dios de Israel envió su ángel aquí a la cueva y cerró la boca de los leones para que no me comieran. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, cuando hay oración le cierran la boca a los enemigos. Cuando hay oración hacen huir a los enemigos. Cuando hay oración tiemblan las cárceles y se rompen las cadenas y se abren las puertas de las cárceles. Cuando hay oración hay sanidad. Cuando hay oración hay bendición. Cuando hay oración hay libertad. Cuando hay oración hay restauración. Cuando hay oración cambian a los hijos. Cuando hay oración hay bendición en el matrimonio. Cuando hay oración. De tal manera, hermano, que la clave del poder de Dios en la iglesia era la perseverancia y la unidad en la oración. Si usted quiere ver la victoria en su casa y en su familia, persevere a orar. Únase a orar. Haga grupos de unidad en su casa, hermano, en su casa. Hermano, pueden ir a orar a mi casa, sí, pero si ya hay gente orando ahí, porque es mejor cuando ya tiene uno una familia que está orando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, número 1, ¿cómo llegó el poder de Dios a la iglesia? Porque perseveraban unánimes. Diga conmigo, unánimes. Perseveraban unánimes en la oración. Si queremos ver la victoria en la iglesia, si queremos ver la victoria en nuestra casa, en nuestra familia, necesitamos aprender a orar, hermano. Y no las oraciones que a veces hacemos en la comida, ¿va? Gracias, Señor. Quita todo triglicérido. No. Clamor delante de Dios con galleta. Así es, ¿va? Con galleta. Metiéndole ganas, hermano. Buscando al Dios de los cielos con todo nuestro corazón. Bueno, número 2. La palabra unánimes aparece en el libro de los Hechos por lo menos 6 veces. Voy a ocupar 5 nada más. Pues la otra se refiere a otro aspecto que no me interesa para este tema. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Hay aquí una segunda área importante en la unanimidad. Hechos capítulo 2, verso 1 y 2. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿cómo? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este ya es el evento. Allá estaban orando, unánimes en la oración.
Pero aquí todos estaban unánimes juntos. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Esperando la promesa. Esperando la promesa. Pero ¿cómo estaban? Unánimes. Entonces aquí está la segunda área. Unánimes en la esperanza. Unánimes en la promesa. Ojo con esto porque es bien importante. Cuando tú ores y cuando tú estés esperando una respuesta de Dios, tienes que tener una esperanza. Esa esperanza te la da la palabra de Dios, que tiene cientos y miles de promesas. O esa esperanza te la da directamente Dios, que te habló de una o de otra manera. Te habló en sueños, te habló por algún hermano que oró por ti, te profetizó, te dijo algo. O tú encontraste en la palabra una verdad de Dios. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de cuando encuentra una verdad de Dios y salta a su vida, que el corazón, hermano, el corazón siente que es de Dios lo que está leyendo. Siente que es de Dios y dice: ay, Dios mío, esto es para mí, esta palabra. Esta palabra es mía. Hermano, esta palabra es para todo el mundo. Pero cuando el Espíritu la toma y la saca y te la hace oír y entender, en ese momento esa palabra es tuya. Y esa es una promesa de Dios que te da esperanza. Y aquí la parte importante, hermano, de recibir el poder de Dios o de recibir la bendición de Dios: saber esperar en la promesa de Dios. Eso era lo que estaban haciendo estos. Pero ¿cómo estaban? Unánimes. Diga conmigo: unánimes. Ellos estaban unánimes. Estaban esperando. Habían oído la promesa del Señor. Jesús les dijo: vayan a Jerusalén, quédense ahí, porque ahí recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Espérenla, quédense ahí. Habacuc estaba viviendo un tiempo difícil allá en el Antiguo Testamento. Estaba viendo cómo el pueblo estaba siendo destruido, afectado, dañado. Pero había una promesa de Dios. Y la promesa de Dios decía a Habacuc: aunque la promesa de Dios tardare, espérala, porque de cierto llegará. Esa era la promesa que Dios le estaba dando a Habacuc. Pero lo que él veía era trágico, era difícil, era duro. Dice que cuando vio y oyó todo eso, dice que hasta su alma, hasta los huesos sintieron como pudrición de muerte. Pero ¿sabe qué lo sostuvo? La promesa de Dios. La promesa de Dios. Dijo: Señor, dijo, no importa lo que esté viviendo. Habacuc es el que escribió aquel canto que ahora entonamos nosotros: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque el labrado no dé su mantenimiento, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué decía eso? ¿Por qué podía decir Habacuc eso? Porque esperaba en la promesa. Hermanos, si hay algo que usted y yo tenemos que aprender, es a esperar en la promesa. Pero mejor si lo hacemos unánimes. Unánimes como iglesia, unánimes como familia. Si usted tiene una promesa de Dios, ¿a cuántos les ha dado Dios alguna promesa? ¿Le ha dado Dios? Es importante que usted transmita esa promesa a su familia. Es importante. Es importante que usted le diga a su esposo, a su esposa, a sus hijos, le digan: miren, a mí Dios me dio una promesa. Y la promesa es esto, esto y esto y esto. Y vamos a orar unánimes esperando esa promesa. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Es importante transmitir la promesa. Es importante transmitir
la esperanza que tienes. Pero es importante que aquellos que están a tu alrededor se unan a esa esperanza, pidiéndole a Dios: Señor, sí, es cierto, tú le prometiste a mi papá, tú le prometiste a mi mamá, o de repente a la que le han prometido es a uno de sus hijos. ¿O acaso Dios solo le puede hablar a los grandes? Dios le puede hablar a los chicos, a los pequeños. Si le habló a Samuel cuando era un niño, un joven, un joven, que Samuel era inexperto, pero le habló Dios y le dijo: Samuel, y salía corriendo para donde el sacerdote a preguntarle: ¿me hablaste, mi señor? No te he hablado. ¿Te acostaste, bicho? Eso es ahí en El Salvador. Patojo, anda, acostate. En Guatemala. Guirro. Así es, va. Guirro. Va a acostarse. Pero le habló 3 veces. Y corría. Samuel corría donde el sacerdote, hasta que el sacerdote entendió y dijo: mira, el que te está hablando es Jehová. Cuando oigas de nuevo la voz, dile: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Cuántos dicen amén? Dios le puede hablar a los grandes, a los niños. Dios les puede hablar y darle una palabra de promesa, una esperanza. Dios es especialista en dar promesas para los que le buscan. Dios da promesas. Promesas, ¿por qué? ¿Por qué no resuelve de inmediato el problema? Porque te tiene que probar. Porque te tiene que enseñar a esperar en Él. Es que uno quisiera, hermano, que cuando esté en el problema, orara uno en el momento, y así como el microondas, va 30 segundos y a uno se queda esperando 30 segundos. Pero el microondas del Señor, aleluya, el microondas del Señor le pone Él el tiempo. No se lo pones tú, le pone Dios el tiempo. Y como el Señor no tiene problemas con el tiempo, porque nosotros somos los que estamos limitados al tiempo. Nosotros somos los que decimos: ay, hermano, pero mire, ya pasé orando 1 mes y nada. ¿Cuánto fue ese mes en el tiempo de Dios? En el tiempo Kairos fue 1 mes. En el tiempo Cronos, perdón. En el tiempo Cronos fue 1 mes. Pero en el tiempo Kairos, en el tiempo de Dios, ¿cuánto fue? Segunditos, hermano. Apenitas, así, como que ya. Y ya pasaron 2 meses. Y ya pasó 1 año en el Señor. Pero uno quiere las cosas de inmediato. Y no. Tenemos que aprender a esperar. Pero ¿cómo? Unánimes. Hagamos de nuestro hogar un hogar que aprenda a saber esperar en Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Es importante que usted y yo presentemos nuestra esperanza, presentemos la promesa que el Señor tiene para nuestra vida y le digamos: Señor, el tiempo que tú te tomes, yo voy a esperar. El tiempo que tú quieras, yo voy a esperar. Por eso Habacuc, hermano, la palabra que dice: yo voy a esperar esa promesa, porque el Señor le dijo: aunque se tardare, espera, porque de cierto llegará. ¿Cuántos están esperando una promesa? A ver, levante la mano los que están esperando alguna promesa, a saber si a ti te está diciendo: ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, tu promesa ya va a llegar. Pero tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos un tercer elemento para seguir avanzando. Entonces note, por favor, cómo es que se mantenía la iglesia en el poder de Dios: unánimes en oración, unánimes en esperar la promesa,
Número 3, Hechos 2:46. ¿En qué más vivían unánimes? Mire, Hechos 2:46. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 2:46 dice: y perseverando, ¿cómo? Unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cada día, oiga, perseverando unánimes cada día. ¿A dónde? En el templo y en las casas. ¿Qué hacían en el templo, hermano? ¿Por qué perseveraban tanto en estar en el templo? ¿Por qué perseveraban tanto de orar, de estudiar en las casas? Porque nuestra alma necesita ser edificada, fortalecida todos los días. La palabra del Señor para nosotros es como el alimento que se necesita para el cuerpo. Por eso la Biblia o la palabra del Señor es comparada con el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, usted y yo no podemos, de hecho, usted va a estar de acuerdo conmigo. ¿Quién come una vez a la semana? Aleluya. ¿Hay alguien que come una vez a la semana aquí? No, pues se le nota que no, porque está algo hermoso, ¿ah? 2 veces a la semana, tampoco. 3, ¿verdad que no? Porque no se puede, hermano. No se puede sobrevivir, no se puede vivir bien comiendo 1, 2, 3, 4 veces a la semana. No, son 3 veces diarias mínimo. Mínimo. Porque mis buenos hermanos mexicanos me han enseñado que son 5. El desayuno, el lunch, el almuerzo, la merienda y la cena, algo así. Hay que los hermanos me corrijan dónde va cada uno, pero son 5. Están bien alimentados los hermanos. Ahora, por favor, ¿por qué tenemos que alimentarnos nosotros? Porque nuestra vida espiritual depende de cuánta palabra está en nuestro corazón. Por eso los primeros cristianos, hermano, se reunían todos los días. Todos los días en el templo y en las casas, en el templo y en las casas. Partían el pan con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo mantenemos? Oiga esto que le voy a decir. Ya recibió la iglesia el poder de Dios porque estaban en oración, esperaron la promesa y el poder de Dios descendió sobre ellos. Pero ¿cómo se mantiene ese poder? ¿Cómo nos mantenemos vivos? ¿Cómo nos mantenemos? La palabra tal vez correcta sería avivados en el espíritu, en avivamiento de Dios. ¿Cómo nos mantenemos en ese avivamiento? Buscando de la palabra, del alimento de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Usted y yo somos como un tizón encendido, es decir, un leño encendido, pero que necesita constantemente estar siendo avivado por Dios. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que cualquier fuego que se enciende, por muy bueno que haya llegado a tener el fuego, tarde o temprano se tiene que ir apagando? ¿Por qué? Porque ya se consumió el combustible, ya se consumió el leño. Si usted no le agrega otro leño, si usted no le agrega más leños a la fogata,
al fuego, esa fogata se va a ir apagando. Por eso es que usted ve muchos creyentes, hermano, cuando comienzan su vida espiritual, la comienzan con fuego, la comienzan con alegría, la comienzan, hermano, con todo su corazón y fuerza. Pero ¿cuánto le duró? ¿Cuánto le duró el fuego? Algunos les dura 1 año, otros 2 años, y de repente se empieza a apagar y apagar y apagar. ¿Qué fue lo que pasó? Es que el poder de Dios se fue. No, no se fue. Lo descuidamos. Descuidamos el poder de Dios. Por eso es que le dijeron a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. ¿Cómo? Agréguele combustible. La palabra de Dios es combustible. La llenura del Espíritu es combustible. Cuando usted busca la presencia de Dios es combustible. Hermano, no se ponga cerca de uno que está quemado. Aleluya. Póngase cerca de uno que está con fuego. Y miren, la brasa lo va a agarrar. El fuego lo va a agarrar. Es fuego del Señor el que necesitamos, hermano, porque día con día usted y yo somos expuestos a pruebas, somos expuestos a problemas, somos expuestos a diversas cosas que desaniman nuestra vida espiritual. Todos, no hay ni uno solo de nosotros que no esté expuesto al trabajo del diablo de desanimarnos, porque él dice, la Biblia dice que el diablo vino para matar. ¿Para qué más? Para robar y para destruir. Es el diablo el que destruye, es el diablo el que desanima, es el diablo el que te quiere bajar todos los ánimos de buscar a Dios. Es el diablo. Y para que eso no suceda, necesitamos avivar el fuego de Dios. ¿Cómo? Yendo a la casa de Dios, yendo al templo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera y dice, hermano, no dejando de congregarnos, como algunos pudieran tener por costumbre. ¿Cuál es la razón, hermano? Es que el pastor te quiere ver. No es eso, hermano. Bueno, yo sí lo quiero ver, va. Sí lo quiero ver aquí, pues, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que Dios te quiere ver nutrido. Dios te quiere ver crecido. Dios te quiere ver más espiritual. Porque de hecho cuando nos congregamos, ¿a qué venimos? Por eso, perdón, hermano, yo siempre estoy en contra. Yo estoy avanzando con el tiempo, descubriendo alternativas para incluir en nuestra iglesia, para avanzar más y todo eso. Pero yo tengo claro que la iglesia del Señor no es un club social. La iglesia del Señor es el lugar donde los creyentes se deben encontrar con Dios. Ese es el lugar. El templo del Señor es el lugar donde Dios puede hablarnos. El templo del Señor es el lugar donde Dios quiere ministrarnos, consolarnos, fortalecernos. Pero es el lugar donde tú y yo venimos a poner los problemas delante del Señor y a decirle, Señor, tú eres mi Dios y tú eres mi refugio. Le dije en alguna ocasión que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Dios del cielo se convirtió en nuestro Padre. Y yo no sé cómo le haya tocado vivir, hermano, aquí en la tierra, con padres, sin madres. Yo no sé cómo le tocó vivir aquí en la tierra. Lo que sí sé es que cuando el Señor me encontró a mí, me encontré con mi Padre Celestial. Yo no soy huérfano, tengo papá en el cielo y tengo a dónde ir a dejar mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por favor, entendamos, hermano,
Que la Biblia es clara cuando dice que permanezcamos en Él y vamos a tener mucho fruto. Separados de Él, ¿qué dice la Biblia, hermano? Nada podemos hacer. Son principios bíblicos, hermano, que tienen miles de años y que están bien probados de que mientras más cerca estamos del Señor, oiga esto, mientras más cerca estamos del Señor, la bendición de Dios va a estar ahí. No quiero decir que no vas a tener problemas, porque sería engañarlo. Si yo te digo que estando más cerca de Dios se te acabaron los problemas, te estaría engañando. Y yo no soy mentiroso, hermano. El Señor reprenda al diablo. Yo prefiero decirte que si estás cerca de Dios, la bendición de Dios va a estar ahí, pero que te van a probar, te van a probar. Aleluya, te van a probar. Número 4, sigamos un poquito más. Ya leímos Hechos 2:46, perseveraban unánimes en el templo. Hechos 4:24. ¿En qué otra área es importante la unanimidad? Fíjese que es importante la unanimidad en la alabanza y la adoración. Hechos 4:24. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y ellos, habiendo oído, alzaron ¿cómo? Unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando el pueblo de Dios oía la palabra, fíjese, hermano, que alababan a Dios. Pero dice, unánimes levantaron la voz. Yo creo en mi corazón que ya sea como misión, como iglesia, el Señor nos ha bendecido mucho en el aspecto de alabanza, pero no soy un niño en creer que ya lo tenemos todo. No. Creo que estamos aprendiendo a alabar a Dios, pero que nos falta mucho, nos falta. Nos falta sobre todo, no estoy hablando de la música, del sonido, estoy hablando de la alabanza que como pueblo de Dios le damos al Señor. Aquella alabanza que toca el corazón de Dios y que hace, hermano, que haga descender el Señor hasta sus ejércitos cuando el enemigo anda cerca de nosotros. La Biblia dice que en la presencia del Señor huyen sus enemigos. Huyen sus enemigos. Pero eso quiere decir que es importante la alabanza que usted y yo le damos al Señor. Cuando usted viene a la casa de Dios, debe de venir dispuesto para adorarle y para exaltar al Señor. Debe venir dispuesto. Deje allá afuera en el carro, cuando se baje del carro, aleluya, deje ahí en la guantera o en el carro todo desánimo para cantar. Deje ahí, hermano, todo adormecimiento, gloria a Dios. Déjenlo ahí. Mire, yo vengo a la casa del Señor para adorar y para exaltar el nombre del Dios de los cielos. Debemos venir dispuestos. ¿Por qué? Porque como iglesia, cuando se alaba a Dios, hay liberación. La Biblia dice, con cánticos de liberación me rodeaste. Hay liberación, hay ministración, hay bendición. Por eso en la casa debe de haber más alabanza que pleito. En la casa debe de haber más alabanza que gritos. En la casa debe de haber más alabanza ¿qué? Eso que usted pensó. Porque eso es lo que se está dando allá, ¿va?
En lugar de que se oigan, hermano, cacerolas voladoras, que se oiga el Santo de Israel moviéndose en nuestro hogar. Nuestra casa no debería de ser un campo de batalla, debería de ser un lugar de adoración para Dios. Eso debería de ser. ¿Por qué? Porque a medida que la alabanza se mueve en la casa, hermano, los enemigos huyen. Tienen que huir. Por eso, si a veces nuestros niños padecen de algún problemita ahí en casa, que tienen miedos, tienen algún temor, póngales alabanza, hermano. Póngales cantos, que alabe el Señor en la casa. No puede dormir, ponga alabanzas. No, me voy a ir a ver una película. ¿Y para qué? Mejor ponga alabanza. O lea la Biblia. Mire, le aseguro que se va a dormir rápido. Así hacen muchos. No debería de ser eso, ¿va? Pero hay gente que ocupa la Biblia para dormirse. Aleluya. Y no por la paz que trae, sino que rápido lo dobla uno, hermano. Mucha gente se queda doblada. No, pero cuando leemos la Biblia, la palabra debería de traernos paz, debería de traernos reposo, debería de traernos confianza. No dice la Escritura, pues, hermano, en paz me acostaré, ¿va? Así dice, ¿va? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque en ti estoy confiado. Mi alma debe de estar confiada en el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amén? Bueno, entonces note por favor, ¿en qué más debemos estar unánimes? En alabanzas, en adoración, en exaltación para el Señor. Cuando el pueblo del Señor sabe alabar a Dios, mire, hermano, mire, no importa lo que esté estorbando en los ambientes, no importa los problemas que estén pasando. Usted ve la historia de Israel. Y antes de ir a una batalla, antes de ir a una guerra, primero alababan a Dios. Y cuando iban a la batalla, resulta que la batalla ya estaba ganada. Resulta que los enemigos ya habían perdido. Los enemigos, ellos mismos se habían matado. Y cuando Israel llegaba, aquí venimos a pelear, si ya estaban muertos, hermano. Qué fácil ganar batallas así, ¿no le parece? Cuando Dios pelea por ti, no hay quien te pueda detener. Cuando tú peleas solo, mira, hermano, hasta el demonito más chiquito lo va a detener. Pero cuando aprendemos a alabar a Dios no se alaba ni se adora porque te sientes bien. A Dios no se alaba y se adora porque te está yendo bien, no. A Dios se alaba y se adora porque Él es digno de toda alabanza, de toda suprema alabanza. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de aquellos que alaban a Dios solo cuando se sienten bien. Y eso es difícil, hermano. Si uno vive en turbulencias, en pruebas, en dificultades, entonces, ¿cuándo alabaría a Dios si dependería de cómo nos sintamos? No tendríamos tiempo para alabar a Dios porque siempre estamos afligidos por esto otro, afligidos por el pago de mañana, afligidos por el trabajo que quedó a media, afligidos por el problema de la casa, afligidos por el problema con los hijos, afligidos por el problema con los esposos. Y mire, hermano, nunca tendríamos tiempo para alabar a Dios. Pero si usted y yo entendemos que la alabanza y la adoración no depende de cómo te sientas, depende de que Dios es grande y que yo ya entendí esa verdad. La alabanza y la adoración no es un sentimiento, es una decisión, un reconocimiento de que Dios es grande, es eterno y que Él se merece toda gloria y toda honra en este lugar. ¿Cuántos dicen amén, hermano?
Así que si por alguna razón usted vino un poco con el piquito caído, vino así como desanimado, es que viera, hermano, pastor, viera la prueba que estoy pasando. Está bien, hermano, haz oración un momento, ora al Señor, le dice: Señor, fortaléceme, aquí están mis necesidades. Pero a la hora de alabar y adorar a Dios, ponte de pie, alaba a Dios, levanta tus manos, tírate al piso, arrodíllate, llora lo que quieras, porque Él es digno de que se le adore y se le exalte. Él es digno. Y cuando la iglesia entienda eso, hermano, no necesitamos ni siquiera decirle: hermano, levante su mano, hermano, levante su voz, hermano, ahora hay que danzar, hermano, ahora arrodíllese. No, hermano, no necesitamos eso. Eso solo es ayuda. Pero en realidad el pueblo que alaba a Dios se tira, hermano, a buscar a Dios como un río caudaloso, que lleva muchas aguas, que lleva mucho ruido, pero que es el río del Espíritu, el río de Dios moviéndose en la iglesia, y todo con un solo propósito: alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hermano, en la alabanza hay poder, en la alabanza hay victoria. En la alabanza, hermano, los enemigos huyen. Y dice la iglesia, ¿sabe por qué la iglesia del principio era poderosa? Porque unánimes alababan a Dios. Unánimes levantaban su voz como un solo hombre para adorar al Dios de los cielos. Y número 5, y termino. Número 5. La palabra unánime también aparece en Hechos capítulo 8, versículo 6. 5 veces en el libro de los Hechos aparece la palabra unánimes. Y dice en el capítulo 8, verso 6. ¿Lo tiene, hermano? Y la gente, oiga, está hablando del pueblo de Dios. Y la gente, ¿cómo? Unánime. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Unánime escuchaba atentamente. Mire, hermano, mire. El diablo hace grandes esfuerzos para despistarlo a uno. No, ¿ha visto usted? El diablo hace de todo para despistarlo a uno. Se le cruza la mente del trabajo, se le cruza la mente del problema, cuando está oyendo la palabra. Se le cruza la mente del servicio, los que sirven en la obra. Ay, no encendí los ventiladores. Si no tenemos, hermano, no tenemos ventiladores. Pero el diablo puede cualquier cosa. mire, y ay, piensa en fulano. De repente se levantó un hermano y se queda viendo el hermano. Déjelo que se vaya. Va al baño, va a hacer algo, hermano. Pero nos despista cualquier cosa. ¿Se ha dado cuenta? Pero la iglesia del principio oía, dice, ¿cómo? Unánime. Oía atentamente la palabra con Felipe. Atentamente. ¿Sabe por qué atentamente? Porque el anhelo era no perderse ni una sola palabra del predicador Felipe. ¿Sabe por qué? Porque una sola palabra basta de mi Dios para cambiarte toda la vida. Una sola palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida, puede cambiar tu problema, puede sanar tu enfermedad, puede restaurar tu vida, puede cambiar tu casa. Una sola palabra de Dios puede cambiarte todas las cosas. Pero ¿sabe qué es lo que hace el diablo? Es tratar de despistarlo para que usted no oiga la palabra que Dios tenía para usted.
Por eso cuando uno sale del culto dice, qué bueno estuvo el culto, gloria a Dios. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué hablaron, hermano? No, pues estuvo bueno estuvo, yo me gocé. Sí, pero ¿de qué hablaron? ¿Se acuerda que la Biblia dice que hay un tipo de terreno que vienen las aves y se roban la semilla? Y se quedó sin fruto el terreno. Pero la iglesia del principio había aprendido, oiga esto, hermano, había aprendido a estar atento a la voz de Dios. Samuel dice, y en los tiempos de Samuel no dejó caer a tierra ni una sola de la palabra de Jehová su Dios. ¿Qué era lo que está diciendo? Que había estado atento, la había guardado en su corazón y la había puesto por obra en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo, voy a cerrar, usted y yo necesitamos aprender a oír la voz de Dios, a bajarla a nuestro corazón y luego ponerla por obra en nuestra vida. Así es como se mantiene el poder de Dios en nosotros. No lo perdemos, no lo dejamos, no lo olvidamos. Por eso es que usted ve una iglesia poderosa al principio. ¿Por qué? Porque estaban unánimes en la oración, unánimes en la esperanza, unánimes en la alabanza a Dios, unánimes en el templo, unánimes. ¿En qué más? En el último, oyendo atentamente la voz de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar porque el tiempo se me fue ya. Y yo quiero invitarle a que usted se una hoy para hacer ese tipo de iglesia. Yo quiero que seamos ese tipo de iglesia. Ese tipo de iglesia que recibió del poder de Dios, pero que se mantuvo en el poder de Dios. Y de la misma manera tu casa, tu familia. Tu familia, no solo la iglesia necesita el poder de Dios, tu familia lo necesita, mi familia lo necesita. Y poder vivir en ese poder de Dios abundante, moviéndose en nuestra vida. Cerramos nuestros ojos al Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. ¿Habrá alguien esta mañana que le quiera decir al Señor, Señor, yo quiero vivir? Yo quiero vivir en ese avivamiento. Si usted quiere venirse adelante a decírselo, yo quiero vivir en unidad. Quiero vivir en ese avivamiento de tu espíritu. Señor, que todos los días de mi vida el avivamiento de tu espíritu se mueva. El fuego de tu espíritu se mueva. Aleluya. Oh, mi Cristo. Te adoramos, Señor.